Un tema muy importante en la familia, específicamente de los hijos. Tesoro preciado que Dios nos ha dado. Un regalo del Señor son los niños. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Como decía, leía nuestro hermano, instruye al niño en su camino y ni aun cuando fuere viejo se apartará de él. Vamos a orar para poner esta palabra en las manos del Señor y que Él haga lo que quiere hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia pidiéndote que prepares la tierra de nuestros corazones para que tú siembres la semilla de tu palabra. Sabemos que tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, discierne los malos pensamientos y las intenciones del corazón. Sabemos que no hay cosa creada que pueda, Señor, resistir tu palabra y tu presencia, oh Cristo. Pedimos en este momento, Señor, que tú toques corazones, que tú obres en las mentes y que abras el entendimiento de mis hermanos y amigos que están aquí presentes en esta tarde. Te pido también, Señor, que me uses una vez más como tu instrumento y que me ayudes, Señor, a traer esta palabra clara, precisa y concisa al corazón, no solamente de mis hermanos, sino también al mío. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, todo buen padre o madre lucha por proteger a sus hijos de las influencias negativas que los desvían del camino correcto. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa lucha? Otros ya la hemos pasado, pero entonces empiezan a nacer los nietos y otra vez comienza esa lucha. Tal vez Dios no le ha dado hijos, pero sí tiene sobrinos, tiene sobrinas. Y si no tiene sobrinos y sobrinas, siempre hay un vecino, siempre hay alguien en el cual nosotros podemos hacer una influencia positiva para la gloria de Dios. No sé si ustedes han sentido alguna vez tanta tristeza, temor e impotencia al ver cómo se está o lo que está sucediendo en el mundo hoy. Es muy lamentable que nuestros jóvenes y niños se estén matando los unos a los otros. Si usted pone las noticias, usted se da cuenta de todo lo que está sucediendo. Hace unos días vi una noticia que de verdad, de tantas, ¿verdad? Pero esta, de verdad que me tocó el corazón también. Y sucedió aquí en Houston, lamentablemente. Bueno, es lamentable que pase en cualquier lado, pero sucedió aquí en Houston, en nuestra ciudad. Dos jóvenes, uno de 21, otro de 26 años, violaron y mataron a una niña de 12 años de una manera terrible, de una manera muy macabra. Y de verdad que eso llama mucho la atención, especialmente porque sucedió cerca de aquí, donde nosotros vivimos. Y todos nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanta maldad en los jóvenes? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Serán nuestros hijos las próximas víctimas? O lo que es peor aún, ¿serán ellos los protagonistas
de todas estas maldades? No, pastor. Yo no creo que mis hijos vayan a ser capaces de hacer una atrocidad de esa manera. Pero acuérdese que esos muchachos que cometieron ese error tan grande también tenían padres o tienen padres. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban esos padres, verdad? O a lo mejor no tenían padres. Pero nosotros como hijos de Dios podemos hacer una influencia en aquellos niños que no tienen la oportunidad de tener padres. Por eso no podemos vivir, yo siempre digo, no podemos vivir para nosotros mismos. Si somos hijos de Dios, debemos vivir para la gloria de Dios. Y vivir para la gloria de Dios es obedeciéndolo, siendo una extensión del reino donde quiera que nosotros estamos. No podemos simplemente concentrarnos, mis hermanos, en nosotros mismos. Tenemos que mirar alrededor. La mies es mucha, dijo el Señor, pero los obreros son pocos. Si nosotros pensamos que nuestros hijos no pueden caer en errores, y vamos a decir que no errores de ese tamaño, aunque pueden, pero abandonémoslos. Y ustedes verán a ver si el diablo no los destruye. Nosotros podemos tener una casa, pero no tener un hogar. Son dos cosas diferentes. Mis hijos pueden estar en mi hogar, pero ellos pueden estar aislados de mí. Los estoy abandonando. Un caso similar a este de abandono sucedió en los tiempos bíblicos. Y esto nos sirve a nosotros para que no cometamos el mismo error de abandono. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel capítulo 2, versículos del 12 al 17. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Mira el error, primer error. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Silo era la ciudad donde estaban. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hermanos, antes de la venida de Cristo a este mundo, el pueblo, cuando pecaba, debía traer un animal a la casa de Dios para ofrecerlo como sacrificio por sus pecados. Los sacerdotes eran encargados de ofrecer y dirigir esta ceremonia. La grosura del animal debía ser quemada para Dios en el sacrificio antes
de que los sacerdotes pudieran tomar algo de la carne. Cosa que estos dos jóvenes, impíos, blasfemos, no hacían. Y eso era delante de los ojos del Señor un gran pecado. Hoy vamos a ver qué nos enseña, hermanos, este pasaje bíblico. ¿Por qué estos jóvenes eran tan perversos a pesar de que su padre era un hombre tan consagrado a Dios? Miremos número 1, para ampliar más esta pregunta. ¿Por qué muchos hoy en día menosprecian la palabra de Dios? Vayamos nuevamente a la palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A los hijos del sacerdote Elí les tocó el sacerdocio, hermanos, por línea generacional. Pero eran hombres verdaderamente que no cualificaban ni en lo moral ni en lo espiritual. No conocían la palabra de Dios porque su padre nunca se las había enseñado. Y como resultado, cometieron actos perversos contra Dios. Si yo hiciera una encuesta a algunas personas así en la calle y les preguntara: ¿crees que tu hijo o tu hija pudiera ser capaz de cometer actos perversos como los que hemos visto en estos últimos días? ¿Qué creen ustedes que me contestarían? Estoy seguro que algunos me dirían: no, si mi hijo es excelente estudiante, yo le compro siempre lo que me pide, le doy dinero para sus gastos. Y cuando cumplió 10 años, le compré el último celular que está de moda. También lo llevo a la iglesia. Eso sí, de vez en cuando tengo tiempo, cuando no tengo nada que hacer, porque usted sabe, pastor, estoy ocupado, estoy ocupada, y el domingo es el único día que tengo para hacer mis cosas. Y le pregunto yo: ¿y usted lee la Biblia con ellos? ¿Ora diario con ellos? Para nosotros, ¿verdad? Como cristianos, sería la pregunta: ¿tienes el altar familiar con tus hijos? ¿El culto familiar a diario? Bueno, me contestaría él o ella: cuando tengo tiempo. Es que estoy trabajando mucho para darles a ellos lo que yo no tuve. Iglesia, ¿creen ustedes que esa es la manera de criar a nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo? Lo único que estamos haciendo es consintiéndolos, pero no estamos criando a los hijos en la palabra de Dios. Por eso muchos estamos perdiendo a nuestros hijos porque los hemos abandonado. Y como decía al principio, aunque estén adentro de mi casa, es sumamente importante que nosotros, los hijos de Dios, tengamos un tiempo a diario con nuestros hijos. Y si no tenemos hijos, entre pareja. Es muy importante. Proverbios 29, 15 y 17 dice: la vara de la corrección da sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Iglesia, debemos disciplinar a nuestros hijos, pero eso sí, cuando a veces escuchan disciplinarlo,
debemos disciplinarlo, pero no vaya al extremo en la disciplina. Hay algunos de nosotros como padres que solo les demostramos disciplina a nuestros hijos, pero nunca les demostramos amor. Y las dos cosas deben de ir de la mano. Aun cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, nunca debemos disciplinarlos con ira. Porque recuerden lo que nos dice el Señor, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por otro lado, muchos de nosotros no disciplinamos a nuestros hijos para evitar problemas y molestias. Especialmente, hermanos, cuando trabajamos fuera por mucho tiempo y venimos a la casa poco tiempo. No queremos venir a disciplinar y después que los muchachos estén enojados con nosotros. Pero es mejor obedecer a Dios que obedecer nuestro corazón. La palabra del Señor dice que el corazón de nosotros es engañoso. Si tiene que disciplinarlo, disciplínelo. Porque ciertamente ese muchacho se lo va a agradecer cuando sea grande. A veces tememos más a nuestros hijos que a Dios. Y eso es un error. Eso es un grave error. Eso fue lo que le sucedió a Elí, al sacerdote Elí, lo que estamos leyendo. Y él terminó criando dos impíos que fueron un problema para la sociedad y para él mismo. Por otro lado, hermanos, muchos jóvenes son violentos y empujan a otros a hacer lo mismo. Mire 1 Samuel, capítulo 2, del 13 al 16, vemos el grave pecado de los hijos del sacerdote Elí. Dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero de la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dad carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Estos jóvenes, hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés eran sus nombres, eran hombres perversos, hermanos, y corruptos que tenían posesiones y posiciones de respeto en el pueblo. Y lo peor del caso era que ellos se aprovechaban de su autoridad. El pecado de estos jóvenes era muy grave, pues habían leyes que Dios había dado en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los sacrificios de animales que se hacían para expiar el pecado del pueblo y adorar a Dios. Pero ellos, ¿qué hacían? No seguían las instrucciones del Señor. Estos jóvenes corruptos se aprovechaban y robaban a Dios de las ofrendas, y así de esa manera menospreciaban su oficio sacerdotal y hacían que el pueblo pecara. Otro pecado, si usted sigue leyendo todo el capítulo, otro pecado que estos hombres cometían, que era tan terrible, era que tenían relaciones íntimas con las mujeres que servían en el templo. Y de esa manera adulterando y profanando la casa de Dios. Y lo peor de todo era que Elí
Su papá lo sabía, oía todas estas cosas y no disciplinaba como debía. Porque nunca los disciplinó. No los disciplinó cuando era niño. No les enseñó la palabra cuando eran niños para que ellos aprendieran a temer al Señor. Había fracasado como padre. ¿Qué tenía que haber hecho Elí? Bíblicamente, Elí les tenía que haber condenado a muerte. Es difícil en un hijo. Pero lo decía la ley en ese momento, Levíticos 10. La ley demandaba apedrearlos, Deuteronomio capítulo 2, capítulo 21, versículo 21. Pero él no lo hizo. Solo les advertía de que Dios les iba a juzgar. Eso era lo único que él hacía. ¿Usted no se ha dado cuenta que a veces hay padres que solamente te voy a castigar, te va a pasar esto, pero no lo hace? Bueno, Elí era así. Él les advertía, pero ya los niños sabían que él no los iba a castigar. Él lo sabía. Y por eso jugaban como querían y hacían lo que querían porque no tenían freno, hermanos. Evidentemente, Elí había fracasado en la crianza de sus hijos y ahora les quedaba solamente un castigo. El castigo de Dios, el castigo divino. ¿Cuántas veces nosotros dejamos para Dios lo que nosotros debemos de corregir como padres? Las consecuencias de Elí y de sus hijos fue trágica, pues el Señor envió un mensaje por boca de un hombre de Dios que les dijo que sus hijos morirían el mismo día de una muerte violenta y que a él y a su descendencia les quitaría el privilegio de ser sacerdotes, porque era un privilegio. Y aún más, hermanos, dice que los humillaría el Señor. Y en su descendencia no habría ninguno que llegaría a ser anciano, por cuanto el pecado de sus hijos había cometido era gravísimo y él nunca los había disciplinado. Es una historia triste, ¿verdad que sí? Pero esa historia se repite, hermanos, hoy. Eso se repite en muchos hogares, lamentablemente. Y lo más lamentable es que se repita en hogares cristianos. Porque Elí era un hombre de Dios. Era un pastor en ese tiempo. Pero él no disciplinó a sus hijos, sabiendo que sus hijos iban a ser también pastores del pueblo. Iban a enseñar al pueblo. Iban a ser líderes del pueblo. Porque no solamente enseñamos con la palabra, hermanos, enseñamos con el ejemplo. Y ellos tenían que haber sido ejemplo al pueblo. Y así le sucedió a Elí. ¿Por qué? Porque él temió más a sus hijos que a Dios. Hermanos, no podemos temer más a nuestros hijos que a Dios. No podemos temer más a la gente que a Dios. No comete ese grave error. Hoy en día, lo que hacen muchos es muy grave delante de los ojos de Dios. El texto bíblico que venimos exponiendo finaliza diciendo en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 17 que era pues muy grave delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El privilegio espiritual. Estoy hablando aquí con los líderes, con los que no son líderes, pero el privilegio, hermanos, espiritual requiere responsabilidad, santidad y dedicación, y aquellos que no honren a Dios serán reemplazados por otros que sí lo hagan. Los hijos de Elí
debían haber sido ejemplo al pueblo de Dios, como líderes que eran, hermanos. Pero ellos hicieron todo lo contrario. Su vida de pecado provocaba que el pueblo pecara y menospreciara las ofrendas que el pueblo traía a Dios. Cosa que era gravísima, vuelvo y repito, delante de los ojos del Señor. Y aunque ya vimos esta grave ofensa y sus consecuencias para Elí, para sus hijos y para su descendencia, es muy importante que nosotros en este tiempo entendamos eso como un principio espiritual. El mismo principio espiritual se cumple en nosotros, el pueblo de Dios. Vaya a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Mire que es usted. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia, somos sacerdotes, hermanos, del Dios Altísimo. Se nos ha dado la responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Y de no hacerlo, las consecuencias de no instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios trae resultados graves. No podemos dejar ni un día, oiga bien, de hacer el altar familiar, de hacer el culto familiar. Pastor, ¿cómo se hace eso? Cante un himno. Lea una porción bíblica, algo pequeño, depende de los niños, ustedes son pequeños, otros son más grandes. Comparta la palabra con sus hijos, oren juntos, porque eso se refleja, hermano, aquí en la iglesia. Uno puede ver los que hacen el culto familiar y los que no lo hacen. Eso se ve. Y eso es una responsabilidad de nosotros como líderes en el hogar. En esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir, lamentablemente no hay freno, no hay disciplina, y eso lo sabemos. Es una sociedad liberal totalmente. Por eso estamos enfrentando los graves problemas que estamos enfrentando. Nuestros jóvenes, hermanos, oyen música sucia que les ensucia sus mentes. Ven escenas sensuales todos los días por los teléfonos y algunos hasta ven pornografía. Otros se ofrecen, se ponen a bailar de una forma sensual para grabarlo y los padres no se dan ni cuenta de eso. Es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Eso no lo vivimos nosotros en nuestros tiempos. Bueno, no teníamos ni celular. Nosotros no teníamos nada de eso. Ven películas violentas, escenas violentas, terribles. El enemigo está, la gente dice, no, eso no es nada, lo dejamos ahí con una tablet y mirando tantas cosas que nada más están ensuciando, llenando de demonios las mentes de nuestros hijos. Juegan videos violentos, esos videos, hermano. Tenemos que poner cuidado qué videos le estamos dando, qué están jugando nuestros hijos. Nos preguntamos por qué son tan violentos nuestros hijos. Es por eso, hermano. No quiere decir que usted no vea a Satanás, no quiere decir que no sea real. Sus efectos y lo que él hace. La palabra del Señor nos dice que él es muy real y está obrando, buscando. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y usted es la presa. Y si usted no está pendiente, le destruye sus hijos. Por eso a mí no me extraña de que haya niños y jóvenes tan violentos, tan faltas de respeto, que fácilmente le dirigen la palabra y le dicen a cualquier grosería. Yo me quedo pero sorprendido. Eso en el tiempo mío, eso no era así. Tú respetabas tanto a tus padres.
Yo veía eso en esa época. Hoy en día no hay respeto. Te hablan como si fuera de tú a tú. Una vez escuché una noticia de un joven que había cometido una atrocidad, había matado un montón de gente. Y le preguntaron que cómo él había hecho eso. Y él dijo, no, muy fácil. Lo veo siempre en los videojuegos. Y por eso se le hizo fácil. Increíble, hermanos. Increíble que ese muchacho dijo eso. Jesús dice en su palabra, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si tú estás enfocado en lo espiritual y lo que es de Dios, tu cuerpo está lleno de Dios. Pero si tú enfocas y permites que tus jóvenes y tus hijos se enfoquen en toda la basura que hay y que Satanás les presenta, no espere, hermano, que automáticamente sean unos ángeles. Nosotros los padres somos los guardianes de ellos. No que el Señor lo cuide, no. Dios no va a hacer lo que a ti te ha dado la responsabilidad de hacer. Hay una responsabilidad que es nuestra y hay otra que la hace Dios. Haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Necesitamos, hermanos, poner un freno a nuestros hijos y no permitir que a ellos o que ellos sean los que manden en la casa. Ellos no pueden mandar. Ustedes son los que mandan. Si no lo hacemos, tarde o temprano se convertirán en un dolor para usted y una carga para la sociedad. Y cuando hablo de carga, llegan hasta estar presos. Y eso es una carga para la sociedad. Un muchacho no llega de la noche a la mañana a la cárcel. No, hermano. Eso se va formando poco a poco. Como usted lo va formando, dice, no, pero es que mis hijos, yo no sé si el Señor los va a salvar. Eso le queda a Dios. Tú instruye al niño en su camino. Tú haz tu parte. Porque aunque no lleguen a ser cristianos, nunca, siempre la instrucción del Señor y la palabra del Señor queda en el corazón y los aparta del mal. Así que si queremos ver una mejor sociedad, debemos comenzar por nuestros hijos. Gente que se enfoca tanto y tanto en el gobierno, no se enfoque tanto en el gobierno, comience por usted, en su casa, en su hogar. De ahí se forman, de ahí salen los presidentes, de ahí salen los abogados, de ahí salen los jueces, de ahí salen los ingenieros, de ahí salen todos. Y esos son, cuando nosotros estemos viejitos, los que estamos aquí, somos jóvenes, los que nos van a nosotros a liderar el día de mañana. En la nación de El Salvador, no sé si habrá salvadoreños aquí, pero en la nación del Salvador, si ustedes recuerdan, había un alto nivel de crímenes violentos. Eso era a diario. Era la nación, yo creo, más violenta del mundo. Las pandillas tenían sumido a ese país en una ola de violencia espantosa. Muertes, muertes, todos los días eran muertes y muertes. Ahora los índices han bajado significativamente gracias a Dios que puso a Bukele, oiga bien, que lo puso Dios, porque Dios pone y quita reyes en todas las naciones. Y Él tiene sus razones por qué los deja ahí y por qué los pone. Pero yo me pregunto, los índices de violencia han bajado en El Salvador, pero las cárceles están llenas de jóvenes delincuentes que están purgando condenas largas por las atrocidades que ellos han cometido. Y pregunto,
¿Dónde estaban los padres de esos jóvenes cuando esos jóvenes eran niños? ¿Dónde estaban? A mí me da risa, una vez uno me dijo, yo tengo 6 hijos, ¿cuántos tienes tú? Yo tengo 3. ¿Con la misma mujer? Yo le dije, sí. Se empezó a burlar de mí, yo le digo, ¿por qué te ríes? No, es que yo tengo 6, pero de diferentes mujeres cada uno. Ah, qué hazaña. Y vivían en otro país, él vivía por aquí, no les importaba a sus hijos. No es más hombre el que tiene más hijos, sino el que cría, el que se sacrifica por esos niños, el que está ahí para ellos, hermano, el que los corrige, el que los disciplina, el que los ama, el que los guía, el que le enseña la palabra. Y yo me pregunto a todos esos jóvenes que están presos en la cárcel, ¿qué ejemplo le dieron sus padres? ¿Cómo los trataron? ¿Les daban amor? ¿Los disciplinaban? Lo más importante, ¿le enseñaron la palabra de Dios? Es evidente que no, ¿verdad? Porque les aseguro que no estuvieran allí. Un hombre o una mujer se forman primero en el hogar, después la escuela y la iglesia. La responsabilidad nos la ha dado Dios a nosotros, los padres. La iglesia y la escuela son simplemente un complemento. Los padres somos los responsables, hermanos, de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos, de darles el ejemplo de honestidad, de integridad, de fidelidad, de perseverancia y de todas esas virtudes que Dios nos llama a modelarles. No solamente a decírselas, sino a modelarles, a ser ejemplo de ellos. Y no se sientan mal, la palabra también me está hablando a mí, es el Señor que nos está hablando. Una madre que nos visitaba hace tiempo comentó una vez, ¿qué es lo que ustedes les están enseñando a mi niña en la iglesia? ¿Por qué está tan rebelde? Esa muchacha está incontrolable, está tan rebelde. Pues nosotros le dijimos, bueno, aquí lo que se le enseña es la palabra de Dios. ¿Por qué no viene y se sienta en uno de los salones de clase y ves como nosotros, qué es lo que nosotros les estamos enseñando a su hija? No vino nunca. Pero yo creo, hermanos, que la pregunta debería ser, con todo respeto, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejemplos que usted le da a su hija? ¿Cómo eres con ella? ¿La disciplinas? ¿Le muestras amor? ¿Le dedicas tiempo? ¿Le das buenos ejemplos? Hermano, es inevitable. La palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No esperes sembrar espinas y recoger flores. No. Si siembras espinas, espinas vas a recoger. Si siembras flores, flores vas a recoger. Es muy fácil echarle la culpa a otros de nuestros errores. Y eso se llama cobardía. Lo que debemos hacer nosotros es enfrentar nuestros errores, reconocer y pedir perdón a Dios y a nuestros hijos antes de que sea demasiado tarde. Muchos padres, no, yo no le pido perdón a mi hijo, yo soy el papá. ¿O es que tú no cometes errores? Si yo cometo un error, yo le pido perdón a mi hijo. Niño o mayor. Ellos también son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y son un regalo de Dios para mí. Yo debo cuidar su corazón, debo cuidar sus emociones, debo cuidar sus mentes.
Recuerde que pedir perdón es de valientes. Quedarse callado y no pedir perdón es de cobardes. Muchos padres llevan a sus hijos rebeldes al psicólogo. Lo llevan a sus hijos, este muchacho, pensando que el niño tiene problemas. Para descubrir después el mismo psicólogo que los que tienen, si son honestos, ¿verdad? Para descubrir que los que tienen el problema son los padres y no el niño. Yo siempre digo, hermanos, que cuando en un hogar hay problemas, casi el 100%, cuando usted ve los jóvenes que tienen problemas, los niños tienen problemas, casi voy a decir el 99% comienza por los padres. Cuando los padres comienzan a obedecer al Señor, a alinearse a la palabra de Dios, el hogar se normaliza. Se normaliza. Te ves esos hogares que a veces están, y cuando los papás vienen al Señor, el Señor los salva y empiezan a obedecer la palabra de Dios y a ajustarse a todos los mandamientos de Dios, ustedes los ven que empiezan a obedecer. Y los niños se anivelan todo. La mayoría de las veces no son los niños. Somos nosotros, hermanos, los padres. Si como nosotros como creyentes despreciamos el mandamiento del Señor, de amar, de disciplinar a nuestros hijos, hermanos, las consecuencias serán trágicas, como lo hemos visto hoy en las Sagradas Escrituras. Y no solamente en las Sagradas Escrituras, sino que lo estamos viendo cada vez que prendemos el televisor. La Biblia nos dice claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. Y ahora que nosotros estamos de este lado, que somos salvos, pues hay una guerra, hay un conflicto. Y Él quiere a tus hijos. No se lo permita. Luche por sus hijos, luche por su familia. Enséñele la palabra de Dios, modélele la palabra de Dios, viva la palabra de Dios. Porque de nada vale de que usted venga a la iglesia y usted cree Dios me va a bendecir porque simplemente piso el templo, la casa de Dios. Está bien que venga, pero si usted no pone la palabra en práctica, nada hizo, nada va a suceder. No es una varita mágica, eso no, las cosas de Dios no funcionan así. En la obediencia está la bendición de Dios. Así que el deseo de Dios, mis hermanos, es bendecir a su pueblo. Pero su pueblo debe obedecer, debe ser obediente, porque en la obediencia, vuelvo y repito, está la bendición. En la desobediencia hay consecuencias graves. El Señor nos dice claramente que nunca la maldición vendrá sin causa. Proverbios 26:2. Nunca la maldición vendrá sin causa. Si tienes hijos pequeños, estás a tiempo de hacer las cosas como Dios manda. Dedíquele tiempo. Disciplínelos con amor. Cuando hagan algo malo, disciplínelos con amor. Pero oiga bien, celebre, felicítelos cuando haga algo bueno. Celébrelo, hijo, pero qué bueno que lo hiciste, te felicito. Así sean logros pequeñitos. Bendiga a sus hijos con sus palabras, con lo que usted le dice. Levántelos. Y algo muy importante, perdónelos cuando se equivocan. Perdone a sus hijos cuando ellos se equivocan, porque usted también se equivoca. Si tus hijos son adultos, te dirás, ay pastor, a mí ya se me fue el tren porque mis hijos son adultos. No, hermano. Si tus hijos son adultos y no eras cristiano, no tenías el conocimiento del Señor y son un problema para ti hoy en día y son un problema para la sociedad en estos momentos, hay esperanzas para ti. Te digo que también hay esperanza para ti. Hermano o hermana que me escucha,
Ora por ellos. Háblales de Dios. Pídeles perdón por haberlos abandonado. Diles que en el Señor hay restauración, que en el Señor hay sanidad, que en el Señor hay cambio, que en el Señor hay salvación y vida eterna. Ármate de valor. Ahora eres hijo, ahora eres hija de Dios. Ármate de valor y no pierdas ni un minuto más y habla con tus hijos. Si tú estás aquí y tu familia es un desastre, no eres cristiano y tu familia es un desastre, tu vida es un desastre, también hay esperanzas para ti. También, escúchame bien, también hay esperanzas para ti. Pero todo comienza con un arrepentimiento de pecado genuino y una fe verdadera en Jesús, el único que puede salvarte y reconciliarte con Dios, el único que puede darte un nuevo comienzo aquí y ahora. Aquí y ahora. Amigo y amigas que me escuchan, aquí y ahora, porque el Señor sigue haciendo milagros en los corazones quebrantados, los corazones pecadores, los corazones apartados. Pero todo comienza con un arrepentimiento genuino. El Evangelio es real, no es una religión, hermanos. Aquí no estamos en una religión. La religión no salva a nadie. Cristo salva. Solo Cristo salva. La Biblia nos dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo ser humano está separado de Dios por causa del pecado en su corazón, por su corazón no arrepentido, por su corazón no perdonado todavía por Él. Pastor, ¿y entonces usted es qué? Bueno, yo soy un pecador también, pero arrepentido. Esa es la diferencia. Pero tú que estás aquí y que no te has arrepentido verdaderamente, yo te pregunto, sé serio delante de Dios, sincero delante de Dios. ¿Estoy caminando en el Señor verdaderamente? No importa que te hayan traído de niño a la iglesia, eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar realmente es Cristo, es un arrepentimiento tuyo, una relación tuya personal con el Dios vivo. Si no nos arrepentimos y vivimos a espaldas de Dios, las consecuencias serán graves. Vida eterna en el cielo para todo aquel que cree y recibe a Jesús como su Salvador. Pero lamentablemente, condenación eterna en el infierno para todo aquel que lo rechace. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36 nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y usted dirá, pero es que yo no lo he rechazado. Pero con tu manera de vivir lo rechazas. Dios conoce tu corazón. Por eso en esta tarde ven a Cristo. Ahí mismo donde tú estás, recíbelo, pídele perdón por tus pecados. Sé sincero con Dios, no te importe la gente, no te importe la posición que estés viviendo. Entrégate al Señor de todo corazón allí donde estás y vive para Dios. Solo Jesús puede librarte de la justa ira de Dios por cuanto lo hemos ofendido. Todos los hemos ofendido. Y como decía, la única diferencia en mí y en ti es que yo soy un pecador arrepentido. Hace 20 y pico de años el Señor me salvó y me mostró la vida podrida que yo llevaba. Y tal vez te la está mostrando a ti en esta tarde. Recibe a Cristo como tu Salvador. No pierdas más tiempo. En el mundo no hay nada, solo dolor, perdición, mentira.
El Señor te va a dar una nueva familia, un corazón nuevo. Dice la palabra que va a cambiar el corazón de piedra y te va a dar un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que lo alabe, un corazón que lo ame, un corazón que lo busque, un corazón que sienta compasión y amor por los demás. Y te va a dar una familia nueva, esta familia de fe, que te ama sinceramente, que te va a cuidar, que te va a ayudar y que te va a enseñar los caminos de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, puerta del cielo. Es la iglesia. Aquí es donde se salvan los pecadores, hermanos. Nosotros los pecadores, yo me incluyo. Tal vez yo sea más pecador que cualquiera de los que está aquí. Pero la diferencia es que soy un pecador arrepentido y todos los días me humillo delante de Dios, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda. Señor, no puedo solo, te necesito. Allí donde estás, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio, cree en Jesucristo como tu Salvador. Pídele que te perdone ahora mismo, allí donde tú estás. Vamos a orar. Señor, tal vez haya algunos de aquí que en este momento tu deseo es salvarlo. Te pido, Señor, esa persona, ese amigo, esa amiga que en este momento se está arrepintiendo de sus pecados, de su vida a espaldas de ti, de su hipocresía, tal vez viniendo a la iglesia por mucho tiempo, pero realmente no teniendo una relación contigo verdadera. Y en este momento, Señor, tú lo estás transformando. Yo te pido que lo transformes, lo perdones, la perdones en este momento y cambies su corazón y su vida y los traslades del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Te lo pedimos, Señor. Crea un corazón nuevo. Haz un milagro de salvación en esta vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y a nosotros, Padre mío, como tus hijos, te pedimos que nos ayudes a andar como es digno de la vocación con la cual fuimos llamados. Pedimos, Señor, que nos ayudes a dedicar tiempo a nuestra familia, a ser diligentes con nuestros hijos, a dedicar tiempo a nuestros niños, que un día se convertirán en adultos. Dios mío, te lo pedimos, por favor. Ayúdanos, no podemos sin ti. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice, amén.